Muy bien, quiero ir de lleno a la palabra. Ayer cuando estábamos compartiendo con los matrimonios, un poco yo les comentaba de que muchas veces hemos participado en diferentes reuniones de matrimonios, en diferentes cursos, y más o menos todos tienen una misma dinámica, que es decirte qué es lo que tenés que hacer y qué es lo que no tenés que hacer. Y pareciera que, en cierta manera, es una meta media alta, una vara media alta, una medida media alta para poder alcanzar ciertas cosas. Uno por ahí, algunos con más autodisciplina o con más autoesfuerzo, pueden llegar a alcanzar ciertos puntos y otros por ahí no. Yo me considero de eso que por ahí no. Uno se puede proponer, es como la dieta, ¿no? ¿A cuántos les cuesta hacer dieta? Levanten su mano. Acá vamos a confesarnos todos. El lunes comienzo, decimos, o ir al gimnasio, el lunes comienzo. Y sí, a veces pasan 2, 3 lunes, no dijimos que lunes, ¿no? Puede pasar 3 años, pero a veces empezamos el lunes y empezamos bien, y no voy a comer harinas, no voy a comer dulces, me voy a cuidar, voy a hacer una dieta estricta, tengo que adelgazar, el enemigo de la gordura no me va a poder. Inventamos enemigos por todos lados, ¿no? Y 1, 2, 3 días pasan, 4, 5, una semana. Es más, hay gente que lo logra, que está 1 mes, 2 meses, pero viene siempre después el famoso efecto de rebote, ¿no? Donde uno se empieza a dar ciertos permitidos y comienza a volver a su estado natural, ¿no? Y lo que era un templo del Espíritu Santo a veces se transforma en una catedral del Espíritu Santo. Ahora, lo digo por mi persona, ¿no? No me cuesta muchísimo. Y porque es tan rico comer, ¿sí o no? Es rico comer, ¿no? Es una de las cosas, los mejores inventos del Señor, darnos la comida. Pero pareciera que cuando hablamos de los matrimonios, y tiene que ver con esto también, de cosas que podemos proponernos, consejos que nos podemos proponer, y a veces es difícil de alcanzar. Lo mismo pasa y lo mismo se aplica a la vida cristiana. Sí, la semana pasada, el domingo pasado, más o menos a esta hora, estábamos en un lugar también compartiendo y hablando un poco de esto, de que la vida cristiana es una vida. Lejos de toda religión, es una relación. ¿Se acuerdan cuando Jesús murió en la cruz del Calvario? Él dijo, consumado es. Y ese consumado es, Romanos nos habla acerca de la justificación. Voy a explicar por unos minutos, yo sé que usted este concepto ya lo maneja, que nosotros antes de Jesús, antes de esa obra en la cruz, vivíamos bajo la ley, ciertas reglas, ciertas ordenanzas que había que cumplir. Ahora, desde un primer momento, Dios sabía que para el ser humano era imposible cumplir esa ley. La Biblia nos dice, no hay justo ni aun uno, porque nunca se trató de las cosas externas, externamente yo puedo cumplir ciertas cosas, sino que siempre se trató de algo de adentro. ¿Sí? Vamos a mencionar bastante en esta noche este concepto, que no son las cosas externas, las cosas que ven mis ojos, las cosas que puedo tocar, que puedo ver, que puedo percibir, sino son cosas internas las que verdaderamente importan. Hay un libro infantil que alguno lo habrá leído, que es El Principito, de Saint-Exupéry, es un autor francés, que él dijo, lo esencial, ¿alguien sabe esa frase? Bueno, se vale leer algo fuera de la Biblia, ¿eh? ¿Sí? No es pecado. Lo esencial es invisible a los ojos, dijo este hombre. Y básicamente estaba repitiendo lo que nos hablaba Jesús en el Evangelio. Jesús vino para demostrar que no era lo externo lo importante. ¿Se acuerdan que andaban siempre los fariseos detrás de Jesús diciéndole, esto hiciste mal, es el día de reposo, no se lavaron las manos antes de comer? Siempre poniendo reglas, siempre poniendo ordenanza. Y no estoy diciendo que están mal las reglas y las ordenanzas, sino que Dios nunca... su intención, y de esto nos habla muchísimo Romanos, y estoy explicando un poquito lo que es el principio de justificación,
humanamente nunca vamos a poder cumplir externamente con la ley de Dios. Por eso que vino Jesús. Y Él vino a cumplir lo que nosotros no podemos cumplir. ¿Se acuerdan cuando vino una vez un joven que aparentemente tenía mucho dinero y le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Y le dice: ¿has cumplido la ley? Y él le dice: sí, desde pequeño la he cumplido. Yo no sé si ninguno de los presentes que estamos acá podemos hacer esta afirmación de que hemos cumplido la ley de Dios impecable. Es decir, todos cometemos errores, ¿sí o no? A ver, levanten la mano todos los pecadores que hay acá. Las dos manos, el pie, algunos tenemos que levantar. Todos nos equivocamos. Pablo mismo dice: quiero hacer el bien, pero no lo hago. Deseo hacer el bien, pero no lo hago. Y el mal que no deseo hacer, termino haciendo eso. Parece como un relato de loco. Quiero hacer algo, pero no lo puedo hacer. Y lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo. Y este joven viene sacando ahí sus títulos externos, diciéndoles: desde pequeño cumplido la ley. Y Jesús le dice: ok. Y fíjense que Jesús va a lo interno, a lo que es invisible a los ojos. Y le dice: vendé todo lo que tenés, dáselo a los pobres y vení, seguime. Y este muchacho dice que se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué es lo que Jesús dejó a la luz? Lo que verdaderamente había dentro. Alguien puede cumplir las ordenanzas, alguien puede ser bueno externamente, pero acá no se trata de cambios externos, sino se trata siempre de cambios internos. Lo que había en este joven rico era avaricia, era amor a sus propiedades. Y el Señor indirectamente dejó un mensaje: no te sirve de nada cumplir con todo lo externo si no hay un cambio interno en tu vida. Por eso que el Evangelio, y este es un punto, cuando estábamos recién cantando lo sentía muy fuerte en mi espíritu, es un punto bien importante que quiero impartirles y compartirles en esta noche. El Evangelio no se trata de cambios externos. El Evangelio siempre se trató de cosas internas. El Evangelio, la vida cristiana, no se trata de ser buena gente, de ser buenas personas. Yo no sé si usted sabía, seguramente sí, afuera hay gente que es mejor persona que nosotros, ¿sí o no? Hay gente que es capaz de vender todo por darle a los pobres, que apoyan misión, apoyan diferentes programas de orfanatos, de refugiados, etc. Hay gente que es más generosa que nosotros. Hay gente que es capaz de dar la vida en situaciones y por causas que vos y yo, que tenemos a Cristo en nuestro interior, no seríamos capaces, o capaz que lo pensaríamos bien. Entonces, es por eso que muchas veces el Evangelio hay a personas que no le entra, porque me dice: ¿para qué quiero a Dios si yo soy bueno? ¿No le han dicho alguna vez eso? Si yo no hago mal a nadie. Si yo, mirá, o como alguna ocasión he escuchado: ¿para qué quiero ser evangélico como vos? Si tengo un vecino que es evangélico y para ser como él, mejor me quedo como estoy. Y nadie diga amén, por favor. Pero es así. Porque nunca se trató de cosas externas, siempre el cambio fue interno. Ahora decía de la ley de la justificación. La ley de la justificación dice que la paga del pecado es muerte. Vos y yo, como pecadores, queriendo cumplir la ley de Dios, siempre vamos a errar. Siempre nos vamos a confundir. Siempre vamos a caer en alguna tentación, en alguna debilidad. Y dice que la paga de ese error, lo que vos y yo nos merecemos, es la muerte. Pero dice que Jesús vino a pagar ese precio, causa de nuestro pecado. Y no solamente pagó el precio de todos los pecados cometidos, es decir, los pecados pasados, sino también de mis pecados presentes y de mis pecados futuros. ¿Sí? Eso es lo que dice la palabra del Señor. Es como una introducción que estoy haciendo. Hoy no tenemos el tiempo para verlo, sino estudiar, leer el libro de Romanos sobre todo, que habla tanto de lo que es la ley y lo que es hoy, que es la temporada que vivimos, que es vivir bajo la gracia.
¿sí? Ya no vivimos bajo la ley, ya no son reglamentos que hay que cumplir, sino ahora vivimos bajo la ley de la justificación, bajo el principio de la justificación. Le voy a dar un ejemplo para que entendamos un poquito más esto de la justificación. Es como si usted debiera al banco, no sé, 40.000 euros, ¿sí? Y algunos dicen, te reprendo, no, jamás. Pero como si usted debiera mucho dinero. Y pasa un mes y no paga la cuota, pasan 2 meses, no paga la cuota, pasan 3 meses. Pasa un tiempo donde el banco empieza a intimarlo. Imagínense que es el préstamo de su hipoteca, donde el banco le dice, si usted no paga, lo vamos a echar. Si usted no se pone al día con la plata que nos debe, lo vamos a echar. Y usted no tiene los recursos. Usted quiere, le encantaría poder pagar esa deuda, pero usted no tiene el recurso para poder pagar esa deuda. Entonces, milagrosamente, viene alguien y dice, ¿cuánto debes al banco? 40.000 euros. ¿Sabes qué? Voy a dejar 300.000 euros en el banco. ¿Pero por qué vas a hacer eso? Porque quiero pagar tu deuda. Pero si mi deuda es de 40.000 euros, no, mira, yo voy a pagar la deuda pasada, voy a pagar si hoy, no sé, manejas algo mal y generas una nueva deuda y todas las deudas futuras. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Pagó el precio por tus pecados pasados, por tus pecados presentes y por tus pecados futuros. Y hoy vivimos bajo la gracia. Ahora esto yo sé que a alguno le puede hacer ruido y sé que ha habido todo un evangelio que lo hemos denominado la supergracia o la hipergracia, de decir, bueno, si total el Señor ya pagó por todos mis pecados, me voy a dedicar a pecar, total. Ya ahora no es la ley, no es que el precio del pecado es la muerte. Ahora puedo hacer lo que quiero. Y eso ha sido una mala interpretación de la gracia. La gracia tiene que ver, si hemos entendido y hemos aceptado la gracia, voy a cuidar esa gracia. Si alguien pagó la deuda en el banco de 40.000 euros tuyo, es decir, vos no querés pasar ni por la vereda del frente de un banco. ¿Sí o no? Como dice el dicho, el que se quemó con leche ve la vaca y llora. No sé si lo sabía ese dicho. Si usted le debe plata al banco por la hipoteca o por tarjetas de crédito y alguien viene y paga esa deuda, si vos honrás a la persona que pagó la deuda por vos, vos no querés ni endeudarte nunca más. Lo mismo en la gracia, lo mismo en la justificación. Alguien viene, paga la deuda que generó tu pecado y mi pecado. Y claro, de amor, de gratitud a ese que pagó lo que yo tenía que pagar, que vos y yo teníamos que morir en una cruz como murió Jesús y dijo, yo siendo el perfecto, el que nunca generé una deuda, vengo a ofrecerme por toda la humanidad, por sus pecados pasados, presentes y futuros. Si entendemos lo que verdaderamente es la gracia, vamos a cuidar y vamos a valorar la gracia. Ahora, justo con mi esposa, como mencionaron, somos de Argentina, hace un tiempo que estamos viviendo aquí en España. Y miren, literalmente nosotros nos criamos en el Evangelio o en la iglesia. Mis papás son pastores, venimos de una familia de abuelos cristianos. Los papás de mi esposa son pastores también, si Dios permite, en algunas semanas ya los van a conocer, van a estar compartiendo con ustedes. De abuelos pastores también. Entonces, como que nos criamos en este ambiente. Y cuando vos estás desde chiquito y viene tu familia siendo cristiana, y sobre todo en una familia de pastores, donde todos nos hemos dedicado al ministerio, tanto mis hermanos como los hermanos de mi esposa, y lo mismo deseamos y oramos para nuestros hijos, es como que hay ciertas cosas y ciertas rutinas que vos la aprendés porque alguien te la enseñó y porque siempre fue así. Pero hubo una época en mi vida donde me empecé a hacer ciertas preguntas. No sé si a vos te pasó. Hoy, aunque usted no lo crea, yo sé que parezco de 20 y algo, ¿no? No sé por qué se ríe. En unos meses voy a cumplir 40 años, ¿sí? Para algunos será mucho, para otros será poco, bueno, recién está comenzando, pero son un buen número, ¿no? Para cumplir. Y me acuerdo
que en una cierta edad, sobre todo cuando uno es adolescente y te criaste en esto, donde toda tu vida te trajeron a las reuniones, donde, todo lo que... Y por ahí le pasa a alguno de sus hijos, que usted lo ha criado en el camino del Señor. Llega una edad en la adolescencia donde te haces ciertas preguntas. Y miren, desde mi adolescencia hasta ahora me sigo haciendo ciertas preguntas y hay cosas que a veces no entiendo. Y hay cosas que el Señor nos ha permitido viajar y estar en diferentes naciones, en diferentes iglesias, en diferentes líneas y corrientes evangélicas, y parece que cada uno tiene sus costumbres, cada uno tiene sus tradiciones, y con esto no estoy diciendo que está mal, pero la Biblia, acuérdese que no se trata el evangelio de cosas externas, sino siempre se trató de cosas internas, cosas invisibles, cosas que están en nuestro ser. Cuando el Señor nos habla de un nuevo nacimiento, y más adelante lo vamos a mencionar, este hombre, este soldado romano, este general, no entendía que le estaba hablando de un nacimiento del Espíritu. ¿Qué tengo que hacer para nacer, para heredar la vida eterna? Y tenés que nacer de nuevo. Y este hombre le dice a Jesús, pero ¿cómo? Siendo adulto voy a volver al vientre de mi madre. Él no estaba entendiendo de que Jesús le estaba hablando de un nacimiento espiritual, de algo interno, no de algo externo. Pero, sin lugar a dudas, los que nos hemos criado en esto, y esto va más allá de que tengas 1 año, 2 años, 20 años de cristiano, aprendemos ciertas conductas, ciertas prácticas que no digo que estén mal, pero sí pueden ser peligrosas cuando hacemos las cosas sin sentido. Cuando hacemos las cosas sin entender el por qué. Cuando yo me encontré así, le estoy contando un poco de mi testimonio, no estoy señalando a nadie, haciendo cosas por vanas repeticiones. O diciendo porque la palabra del Señor dice, y si alguien me dice, ¿dónde dice eso? Y no sé, en algún lado debe decir. Capaz que nunca lo leí, pero lo escuché que alguien dijo, y bueno, ya lo debe decir la palabra del Señor. No sé si me entiende. Entonces de adolescente vos te empezás a cuestionar, o mejor dicho, pero creo en mi caso fue una preguntas sanas, de decir por qué hago lo que hago. O qué quiere decir ciertas palabras o ciertas costumbres, ¿sí? Y les decía, cuando vos visitás diferentes iglesias, miren, nosotros hemos ido a iglesias de todos los colores, ¿sí? Iglesias donde las mujeres se sientan de un lado, los hombres se sientan del otro, donde las mujeres tienen que usar una manta, tienen que usar falda, donde... No sé, por ejemplo, celebrar el bautismo. Hemos ido a lugares donde el bautismo es en la playa, el bautismo es en un río, donde arman la piscina de plástico, ¿vieron? Ahí es el bautismo. Lugares donde dijeron una vez, me acuerdo, fuimos a ministrar un lugar, dijeron, hoy hay bautismo. Y yo miraba, ¿dónde está la piscina? Y no la veía por ningún lado. Y vieron que hay iglesias, hay edificios que tienen la piscina en el escenario. Pero esta no se veía que había una piscina. Y dice, pasan los que se van a bautizar adelante, y lo que hace el pastor es agarra una jarra de agua y los empieza a rociar. Y dice, los bautizo. Y uno dice, no, eso está mal, porque es por inmersión, porque no sé qué, y enseguida sacamos toda nuestra mochila de enseñanzas. Ahora, no digo que esté mal, pero digo de que algo que Jesús vino a enseñarnos es enfocarnos en cambios internos, no en cambios externos. Externamente, yo le puedo vender un personaje a usted. ¿Se entiende la expresión, no? Vender un personaje. Yo puedo venir, hablar muy lindo, es más, hoy no, pero anoche estábamos todos vestidos ahí de chaqueta, de camisa, pero usted no me conoce en la intimidad. Usted no sabe si lo que le estoy diciendo verdaderamente es verdad o no es verdad. Y lo que hoy nos desafía a esta sociedad, de que a esta sociedad no le podemos vender cualquier cosa. Sobre todo las edades más chicas. Nos hemos encontrado predicando, no sé, con jóvenes y adolescentes, y usted le dice, había una vez una historia en el 1800 en Londres, y creo que hace el adolescente. ¿Dónde? Agarra su celular. No es verdad lo que está diciendo. No era el 1800, era el 1900.
Hoy los adolescentes tienen la información al pie del celular. Hoy no se puede, no le podemos vender cualquier cosa. No se come cualquier cosa a esta sociedad. Y les decía de que hay ciertas costumbres, ciertas cosas que no es que estén mal, ciertas tradiciones que hemos defendido, pero no es que están mal, pero nos hemos enfocado más en lo externo que en lo que es verdaderamente interno. Recuerden el libro que les mencioné de este hombre Saint-Exupéry, que era un francés, que dijo: lo esencial es invisible a los ojos. Y las mismas palabras las dijo Jesús, con ejemplos, con parábolas. Vamos a leer ahora un poquito más adelante acerca de esto. Y me encontré, les decía, en mi adolescencia, cumpliendo un sistema de costumbres que no entendía el por qué y no entendía el para qué. Pero la hacíamos desde que habíamos nacido. Vieron que hace algunos años se habló un poco de las culturas urbanas o las tribus urbanas. ¿Escucharon ese término, tribus urbanas? Donde estaban los floggers, estaban los hippies, estaba un grupo, básicamente el concepto de tribu urbana es un grupo de personas que hablan de una manera, escuchan una música específica, se visten de una manera. Ahora yo creo y considero que los cristianos evangélicos somos una especie de tribu urbana. Y no estoy diciendo que esto esté mal, pero a ver, hablamos de una manera especial, ¿sí o no? Hay palabras que nosotros usamos que vos no las usás mañana lunes cuando vas a tu trabajo, porque no te van a entender nada. Hay palabras, hay expresiones, hay formas de pensar, hay una música especial que nosotros escuchamos, hay una forma de vestir. Y vuelvo a decir, no estoy diciendo que eso esté mal, pero muchas veces cuando viene alguien nuevo a la casa del Señor, queremos primeramente que haya cambios externos antes de que verdaderamente haya cambios internos. Más adelante lo voy a mencionar. Me dijo el pastor que tengo 2 horas hoy, ¿no? Alguno se asustó. A ver, ¿cuántos me dan 10 minutos para predicar? Levante su mano, a ver cuánto me da. Bueno, 10, 20, 30, 40. Tengo más de 2 horas hoy. No, vamos a tratar de ser breve, pero sinceramente hay algo en mi espíritu que quiero a ustedes impartirles, dependiendo de la edad, pero sobre todo tengo una carga por los jóvenes, por los adolescentes, de que podamos vivir fuera de una religión y que verdaderamente tengamos una relación con el Señor. Cuando entré y vi ahí el lema de su iglesia y digo, eso es, sí Señor, es que tenemos que tener una relación con Él. Y una relación tiene que ver con cosas internas, no tiene que ver con cosas externas. No nos relacionamos con Dios con cosas externas, sino con lo de adentro. Y le decía, cuando era adolescente, había ciertas palabras que uno usa que afuera no lo usás. Vieron que los cristianos tenemos un saludo especial, ¿no? Dependiendo de la rama denominacional, algunos se saludan Dios te bendiga, otro Dios te bendice, otro shalom, paz, no sé cómo se saludan acá, pero hay un saludo especial. Y claro, uno viene con el chip del fin de semana, de estar saludando a los hermanos, que actividades de jóvenes, de esto, y cuando voy el domingo a la escuela, recuerden que le estoy hablando de mi adolescencia, vas a saludar a un amigo y le decís, Dios te... Como que te quedó el chip del fin de semana y la persona te mira. Porque lo de afuera, ¿cómo se saludan? Hola, ¿no? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? No sé cómo se saludan acá. Pero de afuera se saludan de esa manera. Miren, me acuerdo de varias cosas. Recuerdo una vez estar en la clase de matemáticas en el instituto. Y estaba la profesora hablando y diciendo, y yo no sé por qué siempre me sentaba al fondo, ¿sí? No sé por qué, pero me gustaba sentarme al fondo, como que de al fondo tener una mirada de todo el salón. Y como verán, mi voz no es una voz dulce, no es una voz tierna, sino una voz bastante potente. Y la profesora estaba escribiendo y decía X al cuadrado igual al número pi, no sé qué, se da vuelta y dice, ¿entendieron? Y del fondo, se nota que yo estaba en otra, le grité del fondo, ¡amén!, le dije. Claro, éramos 40 en mi salón. Y todos los 39, así la cabecita, ¿qué dijo Luque? Porque allá se hablan del apellido. ¿Qué dijo Luque? Y yo lo miré y digo, no, ¿qué dije? Claro, me quedó el chip de la iglesia, de la reunión.
Y los miro y no sabía qué hacer. Y le digo, era una broma, se la creyeron. No sabía qué decirle. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros en vez de decir sí, o ok, o no sé qué, decimos que amén. Y vuelvo a decir, no es que esté mal, sino cuando hacemos cosas sin entenderlas, ahí está el error. Cuando hacemos las cosas en piloto automático, simplemente por formas y por costumbres, qué sé yo, canciones que a veces cantamos que no tenemos la menor idea de lo que significan. Y mi esposa tiene una clase cuando habla con los músicos y con los directores de alabanza, de empezar a analizar palabras que comúnmente usamos en las canciones, que no sabemos qué quiere decir, pero las usamos y sentimos la presencia de Dios y nos elevamos al tercer cielo. ¿Qué quiere decir? No sé, no tengo idea, pero el Señor está aquí. No sé, canciones como Hosana, ¿sí? ¿En cuántas canciones aparecen esa palabra Hosana? Me acuerdo cuando era chico, ya le dije, me crié en el ámbito, en la comunidad de la iglesia. Yo pensaba que Hosana era una expresión de sanidad, donde el pastor decía, oh, Hosana, oh, tipo Dragon Ball, ¿no? Oh, yo pensé que era eso, después me di cuenta que quería hacer otra cosa. Pero ¿cuántas veces hemos cantado y no tenemos la menor idea qué es lo que quiere decir? Ciertas palabras que por ahí vieron con esto de la traducción del griego y usamos palabras en arameo cuando nosotros apenas hablamos español y más o menos, pero no sé si me está entendiendo. O a veces, mire, hoy por hoy tenemos el acceso a internet, el acceso a la información, pero en mi época, años atrás, cuando tocábamos en la iglesia de mis padres, nosotros vivíamos en un pueblo. Y estaba bastante alejado de la capital. No había teléfono celular, no había internet. Entonces el único acceso a la música nueva cristiana era cuando vos viajabas a la capital y te podías comprar cassette. ¿Sí? ¿Cuántos son de la generación del cassette? Algunos muchachos que me miran que dicen ¿de qué está hablando este hombre? ¿Sí? De cassette. Después vino el CD. Era como una cosa el CD y que no lo uses mucho porque se te rayaba el CD, ¿no? Y bueno, y me compraba, y ahorrabas, capaz que todo el año, y te compraba unos 20 cassettes. Y lo elegías por la tapa, porque no conocías a los cantantes. Y a veces te compraba cualquier cosa. Pero bueno, era la única manera de tener acceso a música cristiana. O si ibas a un congreso o a una reunión especial y cantaban una canción nueva, y claro, no había celular para grabar la canción. Entonces vos querías cantar esa canción el domingo en tu congregación local, en tu iglesia, y no cantabas esa canción, cantabas lo que te acordabas de esa canción. Era todo un desafío ser músico de iglesia en ese tiempo, porque ahora te sacan el móvil, te graban la canción, bajan las notas por internet, ahora todo es fácil, pero en ese momento había que tener memoria. Y me acuerdo, que esto no me pasó a mí, sino a un amigo, hay una canción, capaz que ustedes la cantan, pero dice, majestad, majestad, ¿la conocen? ¿No? Bueno, el coro dice, tu amor me cambia al habitar en presencia de tu majestad. Esa frase, ¿no? Tu amor me cambia al habitar en presencia de tu majestad. Claro, este amigo mío se nota que viajó a Estados Unidos, escuchó esta canción, volvió, y claro, él no dijo la hice yo, pero dejó a entender de que era una canción de él, ¿no? Entonces él pone el piano, la letra en el proyector, todo, y empieza majestad, majestad, con la letra del proyector. Y dice, claro, él lo que se acordaba cantaba, tu amor me cambia a la mitad, él había escuchado. Y todos la leímos. Ahora, peor lo nuestro, que la escuchamos, la leemos y la seguimos cantando así. Tu amor me cambia a la mitad. Claro, él había escuchado mal. Era tu amor me cambia a la mitad en presencia de tu majestad. Y así, mire, podría contarle, ¿se acuerdan de esa canción, Oh moradora de Sion? Esa ha tenido sus miles de deformaciones. Cuando era chico cantaba como la Dora. Pensaba que la Dora era una mujer de la iglesia. Tipo Dora la exploradora, como la Dora. No es una mujer que vivía en Sion que se llamaba Dora, yo había entendido eso. Pero así miren, un montón de historias que hoy no tenemos el tiempo. Y alguien dijo, creo que el pastor dijo, que hay un poder en las palabras. Hay un poder en lo que vos y yo declaramos. Y saben que necesitamos tener mucho cuidado con nuestras palabras.
Porque nuestras palabras expresan, la Biblia dice, de la abundancia del corazón. No está hablando literalmente del órgano músculo llamado corazón, sino está hablando de algo interno, ¿sí? De la abundancia de lo interno habla la boca, ¿sí? El corazón representa lo interno, ¿sí? Vieron que también dice que en el corazón se hallan los pensamientos, los sentimientos, pero es una metáfora, es un ejemplo, no es que literalmente en el músculo llamado corazón es que habitan los pensamientos, sino alguien que tiene un trasplante de corazón tendría un trasplante de sentimientos, trasplante de pensamientos, y una metáfora. Ahora, lo que está queriendo decir es que de lo que hay adentro tuyo es de lo que hablas. Y pensaba en qué importantes son las palabras, sobre todo cuando la Biblia no nos da definiciones, diga conmigo definiciones, sino que la Biblia nos da descripciones, diga descripciones. Una definición es algo que da, por ejemplo, el diccionario, y una definición de alguien o de algo se da post-mortem, es decir, se da una definición de algo de alguien después que se muere. Ayer mencionábamos con los matrimonios y había un par que tenía más de 27 años de casados tenían. Y claro, ¿cómo podés definir a una persona, en este caso a tu esposo o a tu esposa, si vamos cambiando, si todavía somos seres vivos? A ver, no son los mismos, les decía yo, los que fueron de novios, que los que son hoy después de 27 o más años, que es que están juntos. Ahora, las definiciones se dan después de morir una persona. Vuelvo a decir, la Biblia no nos da definiciones. La Biblia nos da descripciones. Al hablar del obrar del Espíritu Santo, no hay una definición específica. Al hablar del mismo Dios, que nosotros lo conocemos como Dios, como Cristo, como Jehová, Yahvé, y hay tantos nombres. ¿Por qué no tiene un nombre? Porque no podemos definirlo en una palabra, porque es un ser vivo, como lo es Dios, como lo es la persona del Espíritu Santo, como lo es Cristo, que murió y resucitó y hoy habita dentro nuestro, que no podemos definirlo porque todavía hay vida. Y la palabra del Señor es viva y es eficaz. La palabra de Dios tiene vida. La palabra de Dios no es solamente las hojas que tenemos algunos en sus manos, los que tienen en papel, o no es una aplicación, los que lo usamos por ahí más, la Biblia digital, sino que la palabra de Dios es viva, tiene vida, y no se puede dar una definición concluyente y absoluta a algo que tiene vida. Hay una frase que me gusta que dice que no podemos poner punto final donde Dios puso una coma, ¿sí? No podemos poner punto y final, ok, esto es el Evangelio, punto, y ya está. Y de acá no nos movemos. Sino que hay cosas donde Dios sigue obrando con sus pueblos. Usted sabe que el libro de Hechos, que es lo que narra la historia de la iglesia, se sigue escribiendo. Usted tiene hasta el capítulo 28 en su Biblia, pero Hechos 29 se sigue escribiendo, Hechos 30, y yo estoy seguro, no sé por qué Hechos irá, pero seguramente también hay un capítulo que se dedica a la iglesia Elim de Palafrugell, ¿o no? ¿Sí o no? Es decir, se sigue escribiendo la iglesia, porque la iglesia es algo con vida. Entonces, este es el centro del mensaje, los que le quiero dejar hoy. Hay cosas que en un momento, cuando usted y yo estudiamos la Biblia, significaron una cosa. Hay circunstancias y hay modos donde Dios se comunicó con la humanidad de una manera, pero eso fue en el pasado y hoy hay un nuevo pacto, hay unas nuevas reglas de juego y hoy Dios se comunica de otra manera. ¿Sí? Dios no repite modelos. Dios, fíjese que cuando quiso que el pueblo de Israel conquiste una ciudad, ¿se acuerdan de Jericó? Le dijo, den 7 vueltas y el último día, den 7 vueltas en el mismo día. Después, ¿cuántas veces Dios usó ese método para conquistar una ciudad? ¿Cuántas veces? Una sola vez. ¿Cuántas veces Dios hizo que un gran pez se comiera a un profeta? ¿Cuántas veces? Una.
Y así, ¿cuántas veces podríamos decir? ¿Cuántas veces Dios hizo hablar un burro? Una vez. Entonces Dios es un Dios que es el mismo ayer, hoy y siempre, pero es un Dios que va teniendo diferentes formas para comunicarse con sus hijos. Que si no estamos actuales a la voz de Dios, y de eso hablábamos ayer con los matrimonios, si no estamos sincronizados a lo que el cielo está hablando a mi vida, puede ser que esté agarrando formas que nada tienen que ver con lo que Dios quiere hoy. Dios es un Dios contemporáneo, Dios es un Dios presente. Dios no es un Dios simplemente que se comunicó con los judíos, con el pueblo de Israel, sino decíamos, es un Dios que hoy sigue comunicándose con la humanidad y sigue construyendo una iglesia, una novia que Él va a venir y nos va a llevar y vamos a festejar todas las bodas del Cordero. Pero Él sigue actualizándose. Es el mismo, Él no cambia. Esto es como... Es decir, un ejemplo burdo, como un móvil. Usted sabe, algunos manejan más el móvil, otros menos, pero usted sabe que cada tanto al móvil hay que actualizarlo, ¿sí o no? Hay aplicaciones, hay un sistema operativo, pasa lo mismo con las tablets, pasa lo mismo con las computadoras, donde usted no cambia el móvil, sino que adentro hay un sistema operativo que usted tiene que actualizarlo. Usted tiene que, ¿por qué? Porque usted puede perderse una actualización, puede perderse 2 actualizaciones, puede perderse varias actualizaciones. Pero si el móvil no está actualizado al software del día, tarde o temprano las aplicaciones van a dejar de funcionar. Y no le va a funcionar más WhatsApp, y no le va a funcionar más Facebook. Ahora, el móvil ya no sirve más, hay que cambiarlo. No, el móvil sí sigue sirviendo, pero no ha sido actualizado. Lo mismo pasa con Dios. Dios no cambia, Dios es inmutable, pero hay una actualización de la voz de Dios que tiene que seguir siendo presente en nuestros días, todos los días. Por eso es que nos congregamos, para enchufar nuestra vida, nuestro espíritu al software del cielo y que Dios actualice su voz. Es decir, está la palabra del Señor, pero esa palabra tiene vida. No es simplemente un texto, no es simplemente un libro de historia como muchos lo estudian, como se estudia en el instituto, en el colegio, como teólogos, que hay teólogos que son ateos pero son teólogos, que saben mucho más de la Biblia que vos y yo, pero no se trata de lo que sé, sino se trata de la vida que salen de esas letras. Es por eso que su palabra es alimento. Las historias bíblicas son historias. Así como puedo estudiar la historia de Cataluña, la historia de Cristóbal Colón, la historia que a usted se le ocurra. Ahora, cuando esas palabras comienzan a tomar vida, comienza a actualizarse la voz de Dios en mi interior y comienza a haber directivas de parte de Dios. Vuelvo al punto, que las palabras son importantes porque expresan lo que hay internamente en mi vida. Acompáñame a leer 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios 14 del verso 6 en adelante. Dice, hermanos, si ahora fuera a visitarlos y les hablara en lenguas, ¿de qué les serviría? A menos que le presentara alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza. Verso 7. Aún en el caso de los instrumentos musicales, tales como la flauta o el arpa, ¿cómo se reconocerá lo que tocan si no dan distintamente sus sonidos? Verso 8. Y si la trompeta no da un toque claro, diga conmigo, toque claro, ¿quién se va a preparar para la batalla? Así sucede con ustedes, a menos, esta es la versión NBI la que estoy leyendo, a menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Será como si hablaran al aire. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo y ninguno carece de sentido? Pero si no capto el sentido de lo que dice, seré como un extranjero para el que me habla y él lo será para mí. Pero ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia.
Hay nomás de vuelta unas páginas, 2 Corintios, capítulo 4 también, verso 12. Dice, escrito está, creí y eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe, también nosotros creemos y por eso hablamos. Estoy hablando de que mi boca expresa lo que hay adentro, de la abundancia del corazón, es decir, hay algo externo que es expresado, consecuencia de algo interno, ¿sí? Y la palabra del Señor primeramente en Corintios 14, cuando leímos, dice, y si la trompeta no da un toque claro, ¿quién se va a preparar para la batalla? Dice, a menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles. Hay palabras, les hablaba de esta crisis que tuve en la adolescencia, que no digo que esté mal en el ámbito cristiano, pero necesitamos entender, y présteme atención a esto, ¿qué significado tienen hoy? Hay ciertas cosas, vamos a ver 1 o 2 ejemplos, lo que el tiempo nos alcance, que significaron una cosa en el antiguo pacto, cuando Dios se relacionaba con la humanidad bajo la ley. Pero hoy, en el nuevo pacto, en el pacto de la gracia, en una nueva temporada, la ley cambió. Las reglas del juego cambiaron. Antes Dios se relacionaba de una manera, había que hacer un sacrificio para adquirir perdón de pecados. Hoy viene Cristo y dice, hecho está, consumado es. Ahora hay otras reglas. Entonces hay cosas que si bien podemos leer en la palabra del Señor, necesitamos usar las gafas del nuevo pacto y mirar si esas cosas aplican para nuestro día. Y eso ha generado un montón de malas interpretaciones, un montón de malas enseñanzas, un montón de mala doctrina que hasta el día de hoy seguimos repitiendo simplemente porque alguien nos enseñó así, pero no lo hemos visto a través de la cruz. A través de la obra de Cristo. Ahora, el ignorar la obra de Cristo y simplemente leer relatos en la Biblia, creo que estamos menospreciando el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Para algo murió en la cruz. Para algo nos dice hoy una nueva temporada. Entonces hay cosas que podemos leerlo en la palabra, pero hoy no aplican. Hoy no aplican. Y no estoy diciendo que la palabra de Dios está mintiendo, sino lo que estoy diciendo es que hubo una forma donde Dios se comunicaba con la humanidad que hoy Dios se comunica de otra forma. Por eso Corintios dice, escrito está, creí, es decir, está hablando de algo invisible, algo interno, una creencia. Por eso hablé. Y con el mismo espíritu de fe también nosotros creemos, por eso hablamos. Las palabras, vuelvo a decir, tienen un significado especial. Es decir, por eso a los niños, los que tenemos niños pequeños, les corregimos al hablar, ¿sí o no? Porque lo que uno habla es lo que expresa lo que hay en nuestro interior. Si dice la palabra del Señor, si no, la trompeta no da un toque correcto, ¿cómo la gente va a entender y cómo la gente se va a preparar para la batalla? Si nosotros no expresamos bien lo que es el Evangelio a la luz del nuevo pacto, no vamos a estar expresando el sentido o la función por cual Cristo murió en la cruz del Calvario. Se lo menciono y se lo leo, Colosenses capítulo 2, verso 8 y verso 9. Este es uno de los ejemplos de expresiones y de formas que tenemos que no aplican hoy en el nuevo pacto. El título que dice Reina Valera en Colosenses 2, arriba del verso 8, dice plenitud de vida en Cristo. Cuando me habla de una plenitud, me habla de que alguien está pleno, de que alguien está lleno, de que alguien está completo. Verso 8. Pablo nos da un consejo, una exhortación. Dice, mirad. Cuando me está diciendo mirad, quiere decir abrid bien los ojos. Que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Saben que este mundo está lleno de filosofías, lleno de cosas que nada tienen que ver con la palabra del Señor.
Hoy podemos poner un canal de YouTube, hoy tenemos canales cristianos que por el hecho de llamarse cristianos no quiere decir de que esté a la luz de lo que expresa el Evangelio. Y esto aplica a predicaciones, esto aplica a libros, y por el hecho de ser cristiano o porque dice el autor que es cristiano, no quiere decir de que me esté transmitiendo la verdad sana, la verdad pura que Dios tiene para mi vida. Esto aplica a películas, esto aplica también a canciones, donde el hecho de, sí, me parece que se convirtió el cantante. Bueno, ahora lo escuchamos. Dices, miren, que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas, dice, sutilezas. Hay cosas que son sutiles. Y en esta noche lo que yo quiero hablar es de sutilezas, no de cosas groseras, sino de cosas sutiles que si no me doy cuenta, pasan. Según tradiciones de hombres. ¿Sí? ¿Dónde nacen estas sutilezas y estas filosofías? En costumbres, en tradiciones, en cosas externas. Y esto es lo que Jesús peleaba. Jesús peleaba las tradiciones. ¿Qué me viene a decir que hay que lavarse las manos? ¿Qué me viene a decir que hay que hacer esto? Y discutía todo el tiempo con fariseos, con saduceos, con religiosos que querían imponer filosofías humanas, tradiciones humanas, que lejos estaba de la voz de Dios que se estaba manifestando en ese momento. Conforme a rudimentos del mundo y no según Cristo. Ayer hablamos con los matrimonios de este mundo que vivimos hoy, donde parece que está en guerra el patriarcado, el matriarcado, el machismo, el feminismo. Y eso entra en nuestras vidas, entra en nuestras familias. Pensamientos que nada tienen que ver con Dios. No tengo el tiempo, pero avancemos. Fíjense lo que dice el verso 9 y el verso 10. Porque en Él, cuando dice en Él, ¿de quién está hablando? De Cristo, muy bien. Habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Parece una palabra complicada, pero es simple. Cuando habla de deidad siempre está hablando de Dios. Y dice que en Cristo habita todo lo que es Dios. Toda la plenitud de Dios. Todo lo que es Dios está en Cristo. ¿Me sigue hasta acá? ¿Cuántos creen eso? De cuando hablamos de Cristo estamos hablando de Dios. Estamos hablando de la Trinidad. En Él dice corporalmente habita todo lo que es Dios. ¿Sí? Verso 10. Y vosotros, ¿ahora de quién está hablando? De nosotros. Dice, estáis como. ¿Lo tiene ahí? Cumplidos, dice esa versión, la Reina Valera 1960, dice, vosotros estáis completos, diga conmigo, completos, en Él. Miren, lo que nos está diciendo Pablo es, cuidado, miren, estén alerta, no se dejen engañar con cosas externas, no se dejen engañar con filosofías, con tradiciones, todo lo que es Dios está en Cristo. Y en otra ocasión, en Gálatas 2:20, dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que ¿quién? Cristo vive en mí. Y dice, todo lo que es Dios habita en Cristo. Y si Cristo habita en ustedes, ustedes están completos. Ahí dice cumplidos, como ya están realizados en Él. Yo sé que esto lo hemos cantado. Si te tengo a ti, ¿lo tengo? Ahora, ¿cuántos ya lo tenemos a Él? Ahora, filosofías, sutilezas, palabras que expresamos mal. Yo me pregunto, si estamos completos en Él, si lo tenemos todo, ¿por qué sigo viviendo con falta de cosas, con carencias de cosas? Es una pregunta simple. ¿Por qué sigo viviendo como si algo me faltara? ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante, no me traten de hereje, hasta acá éramos amigos. Pero ¿por qué? Muchas veces, ¿no será que sigo pidiendo cosas que Él ya me dio? Vamos hasta ahí, deme paciencia. Vamos a leer Efesios.
Vamos a seguir en esta línea. ¿Tiene sentido lo que les digo? Gracias, para 5 tiene sentido. Me voy. Efesios capítulo 1, verso 3. El título de este capítulo en Reina Valera dice: bendiciones espirituales en Cristo. Es un saludo de Pablo a esta iglesia de Éfeso. Dice el verso 3: bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, y acá viene la bomba, dice, que nos bendijo con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vamos de nuevo. Dice, hay un saludo de Pablo. Dice, bendito sea el Señor, Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Bendijo, el tiempo gramatical. Está hablando, cuando dice bendijo, está hablando del pasado, presente o futuro. Pasado. Entonces está diciendo que Dios ya, o está diciendo que Dios nos bendice, o está diciendo que Dios nos bendecirá. Dice que Dios ya nos, fíjense qué relación tiene con lo que acabamos de leer en Colosenses, de que estamos completos en Él. Ahora, ¿con cuánto Él nos bendijo? Con todo. Si alguien te da todo, ¿se queda con algo? Y dice, con toda clase de bendición espiritual. Miren, acá déjenme parar unos minutos. A mí este pensamiento me cambió la manera de mirar el Evangelio. Si la palabra del Señor, y usted puede estudiar todo el Nuevo Testamento, en ninguna parte asocia bendición con cosas materiales. En ninguna parte de todo el Evangelio. De todo el Nuevo Testamento, desde Mateos hasta Apocalipsis, no hay ninguna parte que asocie a las bendiciones a cosas que se puedan ver, que se puedan tocar, a cosas corruptibles. Es más, si usted tiene ganas de hacer un estudio, si no, le puedo recomendar algunos libros. En el Nuevo Pacto, cuando nos habla de bendición, siempre nos habla de cosas espirituales. Después de Cristo, antes de Cristo, sí. Es más, Deuteronomio 28 dice la bendición y la maldición. Si hicieres esto, te bendeciré. Si hicieres esto, te maldeciré. Pero recuerdan que cuando vino Cristo, en ese consumado vino a cambiar las reglas del juego. Y las cosas ya son diferentes. Hay cosas que aplicaban para el antiguo pacto, pero hay cosas que en el tiempo de la gracia no aplican. En el antiguo pacto la gente tenía que buscar la bendición de Dios. En el nuevo pacto dice, hey, Dios ya te bendijo. ¿Con cuánto nos bendijo? ¿Sabe que todo viene de la palabra, de la raíz griega que significa todo? ¿Qué quiere decir? Todo. Si alguien, mire este concepto que puede chocar contra nuestra religión. Si alguien, en este caso Dios, nos da todo, ¿se queda con algo? Entonces te tengo una noticia. Dios no te puede bendecir más de lo que ya sos hoy bendecido. Claro, nuestra mentalidad nos habla siempre de que la bendición son cosas materiales. Y hemos rebajado a la bendición espiritual. Leamos todo este capítulo de Efesios, que la bendición nada tiene que ver con cosas materiales. Pero hemos rebajado la bendición de la cruz del Calvario a un par de zapatos, a un auto, a que me salió la hipoteca de la casa. Y agarramos y decimos, no, yo quiero dar testimonio de que el Señor me bendijo y me pude comprar un patinete. Imagínese Jesús muriendo en la cruz simplemente para que vos te puedas comprar un patinete. ¿No estamos haciendo nula? ¿No estamos rebajando la cruz del Calvario? No. Es que el Señor me bendijo con un trabajo. Imagínate a Dios. Es decir, el trabajo dignifica y el que no trabaje no coma, ¿no? Pero muriendo en la cruz del Calvario para que vos tengas trabajo. No estoy menospreciando, ¿me entiende? ¿Tiene sentido lo que voy diciendo? No estoy menospreciando el trabajo, somos agradecidos, pero eso no es bendición. Que vos puedas acceder a un nuevo carro, a un nuevo coche,
Eso no es bendición, eso es provisión en el nuevo pacto. Podemos llamarlos como recursos. Pero la bendición, el ser benditos, es un estado que Dios les dio a sus hijos en la cruz del Calvario. Y vos y yo ya somos bendecidos. ¿Cuánto? Con toda clase de bendición espiritual. Vos y yo, Colosenses nos dice, ya estamos completos en Él. ¿Y cuánto nos falta? Nada, porque ya estamos completos. ¿Y con cuánto más Él nos puede bendecir? Señor, bendíceme. Ahí hacemos la oración de Jabes. Eso fue en el antiguo pacto. Hoy, a través de no podemos ignorar que hubo un hecho en el medio, que Jesús muriendo en la cruz del Calvario, y por eso me tomé el tiempo de explicar lo que es la justificación, diciendo, consumado es, hecho está. No hay nada que vos hagas que cambie tu condición de bendecido. No, hermano, si querés la bendición del Señor tenés que venir a orar. Eso no dice en ningún lugar en el nuevo pacto. No lo dice en ningún lugar en la Biblia. Si querés orar es por una cuestión de comunión con Dios, de placer, de poder comunicarnos con el Padre, no para que Él te bendiga más. No, hermano, si usted ofrenda, el Señor lo va a bendecir. Eso no dice en la Biblia y se lo discuto a cualquiera. ¿Por qué ofrendamos? Porque tenemos un interior, una naturaleza generosa. Si no, esto es como un chantaje. Le doy a Dios 5 euros todos los domingos para que Él me bendiga. Imagínate Dios necesitando mis 5 euros. Imagínate Dios muriendo en la cruz del Calvario para que vos tengas que dar 5 euros para que Él te bendiga. Eso es un poco la mentalidad de la religión. Es por eso que muchos nos cuesta transicionar, porque de todas las religiones, todas, el catolicismo, el budismo, los musulmanes, todas, siempre se trata de lo que yo hago para alcanzar el favor de un ser celestial. Y acá no se trata, en la temporada de la gracia, de lo que vos y yo podemos hacer, sino se trata de lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. No se me ponga serio. Es importante entender que la bendición de Dios es un estado. Diga conmigo, la bendición es un estado. Usted ya es bendecido, ya es bendecida. No podemos ser más bendecidos. Y cuando Él muere en la cruz, dice que toda maldición se quita de mi vida. Y ese es otro concepto importante del nuevo pacto, de que vos y yo ya no vivimos bajo maldición. Que vos y yo ya no vivimos bajo Deuteronomio 28. Si hicieres esto, te bendeciré. Si hicieres esto, te maldeciré. Él vino en la cruz y dijo, ya está, hecho está. Yo ya pagué el precio. Ahora tu estado y mi estado es caminar como un hombre y como una mujer bendecido. Como un hombre y como una mujer completo en Él. No por lo que vos y yo hagamos, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y esto, miren, lo tenemos que entender. Porque Jesús dijo, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. No sé por qué hemos comprado el ideal de que el Evangelio es una especie de Disneylandia. O el Evangelio es una especie de supermercado que está abierto 24 horas cuando vos y yo lo necesitamos. Como que, es más, hasta yo lo he dicho, estás mal, estás con problemas, vení al Señor, se te van a acabar los problemas. Qué mentira más grande, ¿no? ¿Cuántos tienen problemas? Levanten su mano. Si nunca la Biblia dice, vengan a mí, que no van a tener problemas. Es más, dice, en el mundo van a tener aflicción. El Evangelio que nos promete el Señor dice, ¿alguno quiere ser mi seguidor? ¿Alguno quiere ser mi discípulo? ¿Alguno quiere ser cristiano? Tome su cruz y sígame. Esa es la promesa que el Señor nos da. No, vení a la iglesia el domingo a ver que el Señor te va a sanar, el Señor te... Claro que creemos en la sanidad, claro que creemos en la oración, pero hay momentos donde necesito estar actualizado a la voz de Dios, donde hay momentos donde Dios no sana. No sé si usted sabía. Tenemos fe, tenemos esperanza, pero hay circunstancias en la vida donde Dios dice no. Me acuerdo
siempre estuve casi 2 años colaborando como músico en las campañas del evangelista Carlos Anacondia. ¿Lo ha sentido nombrar? No sé si alguno ha participado de sus campañas, pero hasta el día de hoy, no sé cuántos años tiene, está pisando los 80, pero hasta el día de hoy multitudes, siempre son multitudes, sea el país que sea Latinoamérica, sea Alemania, sea Rusia, sea donde sea, siempre, no sé, tiene una capacidad de convocatoria impresionante. Y si vos estás en esas campañas, la verdad que es algo increíble porque ves cada milagro. Ves gente que se le emploman las muelas, ves paralíticos andar, ves gente que recupera la vista, ves piernas, ves los milagros más creativos que te puedas imaginar, los ves en esas campañas. Y él muchas veces dice, esto es algo que el Señor me dio, pero no es algo que yo lo pueda manejar. Yo no puedo manejar la voluntad de Dios. Y dice, a mí, siendo alguien que Dios usa para sanar enfermos, le vuelvo a decir la enfermedad que se te ocurra, cuando me duele una muela tengo que ir al dentista. Y oro y no me sano. Porque hay una voluntad de Dios, no sé si me entienden, de que el evangelio es algo dinámico. No podemos, el Señor te va a sanar y te va a agarrar una infección en la muela. Porque hay momentos donde sí tenemos que creer, donde sí tenemos que orar y siempre tiene que ser lo primero que tenemos que hacer. Pero hay momentos donde tenemos que entender que hay una voluntad de Dios. Ahora, el hecho de que me vaya bien, y voy cerrando con esto, el hecho de que me vaya bien o me vaya mal, no cambia mi estado de bendecido. Usted no es más bendecido cuando le va bien y menos bendecido cuando te va mal. No, que ahora tengo trabajo, ahora vos vas todo viento en popa, ahora esto y me aumentaron el sueldo y ahora me pusieron de gerente y no sé qué. Y, ¡qué bendecido que estoy! Y en un momento, no sé, te llega un telegrama, no sé cómo acá despiden, ¿con un telegrama? ¿O con qué? ¿O con un mail? O bueno, no sé, con algo te despedirán y te dice, ¿sabes qué? Mañana no venga. Uy, estoy maldecido, Señor, ¿qué es? No, debe ser que el domingo falté, que no fui a la oración. Jesús vino para que no vivamos bajo maldición, para que vivamos siempre bendecidos. Déjeme terminar con 2 historias, son buenas estas historias, lo prometo. Va a valer los 5 o 10 minutos que se queden. Hay un libro que me encanta, que es Job. Que Job, usted habrá leído la historia, da una escena muy particular, donde Dios tiene un diálogo con Satanás. Y en el capítulo 1 dice que Dios está ahí y que se encuentra con Satanás. No sé, bueno, ahí dice de una manera, pero no sé cómo Dios se referirá a Satanás, cómo lo llamará. Yo me imagino que lo llama Don Sata. Y dice que dice, Don Sata, ¿por dónde anduviste? Y Satanás dice, anduve recorriendo la tierra. Y Dios usa mucho el sarcasmo. ¿Sí? La Biblia está lleno de sarcasmo. Y Dios le dice, ¿acaso has visto a mi siervo Job? A ver, si Dios es omnisciente, Dios sabe todas las cosas. ¿Cómo Dios no va a saber si vio a Job o no lo vio? Pero le hace esa pregunta para entablar un diálogo, porque hay que ser amable, ayer lo aprendimos. Y le dice, ¿acaso has visto a mi siervo Job? Y Satanás le dice, sí, lo vi. Y dice, ¿y qué me decís de él? Fíjate que no hay justo como él. Era un cristiano ideal, Job. Seguramente se congregaba en el IM, ¿no? ¿O sí? ¿O no? Me dijeron que acá están los mejores cristianos de Girona. Bueno, algunos créaselo, dígame amén. O en fe, por lo menos. Bueno, dice que era un cristiano ideal. Venía todos los domingos, participaba de los grupos. Venía a excelente, diezmaba, ofrendaba. El tipo era genial, Job. Y dice que Dios como que se sentía orgulloso de Job. ¿Acaso has visto? Sí, lo vi. Y viste como que no hay como él ninguno en toda la tierra. Es decir, algunos me están mirando con cara de que estoy inventando este cuento. Leo en la semana. Obviamente hay algunos colores, algunos matices. Soy argentino, algo tengo que agregarle, ¿no? Y dice, sí. ¿Y qué me decís de él? Y claro, lo que pasa a Dios, le dice Satanás, que vos le das todo. Así cualquiera es bendecido. Así cualquiera se congrega en el IM. Si le das todo, dice que Dios dice, vamos a hacer un experimento. Te voy a dejar que toques, porque el diablo viene para matar, ¿qué? Hurtar y... Te voy a dejar que hagas ahí tus cosas, te voy a permitir, dice Dios, pero no lo toques a él.
Usted sabe la historia, que estaba Job contento, feliz, bendecido, todo lo que usted se puede imaginar, y que viene un mensajero, ¿sí? Antes no había telegrama, no había WhatsApp, no había nada, era de carne y hueso los mensajeros, viene corriendo allá a lo lejos, Job, Job, Job. Y dice, Job, tengo una mala noticia. Estábamos cuidando tus rebaños y vinieron ladrones y se robaron todo y mataron a todos tus esclavos, a todos tus empleados. Solamente escapé yo para darte esta noticia. Y dice que no terminó de hablar, que llegó un segundo. Y le dice, estábamos cuidando tus camellos y no sé qué pasó, vino fuego del cielo, se murieron todos tus camellos, se murieron todos tus empleados, solamente escapé yo para darte... Y así, uno tras otro. No sé si alguien ha tenido una mala temporada, donde parece que todas te pasan en un mismo lapso de tiempo. Te levantás y se rompe la lavadora. Y después que se corta la luz, que te llega una boleta así de agua, que justo hay que pagar residuos. ¿No sé si te pasó que todas te pasan en el mismo día? Bueno, así estaba Job. No entendía nada. ¿Qué pasó? Un mensajero tras otro, hasta que llega el último. Y esta es una noticia fuerte, porque te pueden faltar cosas materiales, pero el último trae una noticia donde estaban los hijos de Job comiendo en la casa del hermano mayor, vino un viento del cielo, se cayeron las paredes y se murieron todos los hijos. Solo escapó este mensajero para darle la noticia. Y ahí termina una parte de la historia. Nuevamente se encuentran Dios y Job, y Dios le dice, Don Sata, ¿cómo andás? Hace rato que no te veo. No, estaba recorriendo la tierra. ¿Y acaso viste a Job? De nuevo el sarcasmo, ¿no? Sí, lo vi. ¿Y qué me decís? Ese experimento que estamos haciendo. ¿Viste que continúa siendo fiel? ¿Viste que continúa congregándose en Elim? ¿Viste que no perdió su fe? ¿Qué me decís de Job? Y saben que el dicho dice que el diablo sabe más por viejo que por... saben esos dichos. Le pregunté un versículo bíblico, nadie lo sabía. Bueno, no importa. Sabe más por viejo que por diablo. Y claro, es vivo. Y le dice, lo que pasa es que no me dejaste tocarlo a él. Lo toqué todo lo externo, todo a su alrededor, pero no me dejaste tocarlo a él. Y bueno, dice Dios, te voy a dejar, solamente para que te saques las ganas y para que veas de qué está hecho Job, te voy a dejar que lo toques a él, pero no lo toques de muerte. Y usted sabe la historia, que después de todas las calamidades que Job tuvo, dice que le agarró sarna, que se tenía que rascar con una tabla, ¿sí? Y hay familiares, esto lo digo yo, que no sé si te lo manda Dios o te lo manda el diablo, ¿no? Porque aparece la esposa de Job, que en vez de la esposa de animarlo, decirle, viejo, vamos a salir adelante, el Señor sigue siendo fiel, vamos a orar, vamos. Miren lo que le dice la esposa. Job lo ve ahí, todo sarnoso, que se había quedado sin plata, sin nada. Le dice, Job, ¿por qué no maldecís a Dios? Te sacás bien la bronca que tenés adentro y ya te morís. Yo creo que la esposa lo dijo por un poco de miedo, ¿no? Porque tocó todo y dice, ahora me va a tocar a mí. Entonces dice, ese fue el consejo de su ayuda idónea, ¿no? Eso lo dejamos después el análisis para otra reunión de matrimonio. Ahora, Job capítulo 1, verso 20 y verso 22, dice, en todo esto no atribuyó Job a Dios despropósito alguno, sino que dice, postrado en tierra, porque usted podrá decir, bueno, a Job no le importaba nada. No, le dolió a Job. Hizo luto. Era la costumbre de él de rasgarse las vestiduras, echarse ceniza. Postrado en tierra, se puso a adorar a Dios. Dice que todo ese proceso le sirvió para Job, y es fantástica la historia, porque aparecen los amigos, hay un sinfín de personajes, pero ya en los últimos capítulos dice que Job menciona, y ya Dios le había devuelto todo, le había devuelto riqueza, le había devuelto en sobremanera, le había devuelto sus hijos. Dicen todo esto, que Job reconoce, dice, reconozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento fuera de ti. Dice, hablaba lo que no entendía. Fíjese esta expresión, hablaba lo que no entendía. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven y me arrepiento. Otra versión dice, había aprendido la religión de mis padres, de quién era Dios a través de mis padres, pero ahora es un Dios personal el que tengo. Ahora, Job en algún momento perdió su estado de bendecido, ¿no? Job, por más que le fue bien,
por más que le fue mal, o por más que le fue de nuevo bien, siempre el mensaje de Job dice, ¿acaso Dios solamente nos va a dar? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor exaltado. Qué importante es entender la palabra del Señor a la luz de las Escrituras, a la luz de un nuevo pacto, a la luz de la obra de la cruz. Vos y yo no somos personas que vamos cambiando. Bueno, ahora soy bendecido, ahora parece un par de maldiciones. Vos y yo a través de la obra de Jesús somos bendecidos. Porque Él nos bendijo ¿con cuánto? Con todo. Una última historia, le dije 2. Última. Mire, esta historia es una historia, un proverbio chino, ¿sí? Hoy que los chinos están rechazados por el mundo, vamos a reivindicarlos. La historia dice que había un abuelo, ¿sí? Un granjero chino, que tenía un nieto, ¿sí? No tenía más familia, era el nieto y era el granjero. Y que todo el trabajo físico lo hacía su nieto. Porque claro, era mayor, era un hombre ya anciano. Y la propiedad más grande que tenían era un caballo. Con el caballo araban la tierra, con el caballo sembraban, con el caballo recogían, con el caballo le ponían una carreta y se iban a vender los productos al pueblo. El caballo era el motor de su economía. Dice que una tarde, aparentemente se olvidaron el corral abierto, ahí la puerta del corral, y el caballo se escapó. Y acá aparece, en el caso de Job apareció la esposa, en esta historia aparece un vecino. Y le dice, vecino, le dice a este abuelo chino, vecino, le dice, qué maldición. Se te acaba de escapar tu caballo, tu fuente de ingreso. Qué maldición, vecino. Y este hombre, ya entrado en edad, dice que le contesta al vecino, bendición, maldición, solo Dios sabe. Esa fue la respuesta. Así que pasaron los días y que claro, estaban mirando qué es lo que vamos a hacer porque ya no tenemos el caballo. Y una tarde, imagino yo que estaba orando, preguntándole al Señor, una tarde dice que ven desde el monte un ruido como de galopar de una tropilla de caballos y que comienzan a ver que dentro de esa tropilla de caballos estaba el caballo que se había escapado. Claro, se fue al monte, se hizo ahí amigo de unos cuantos caballos y se trajo un montón de caballos salvajes y dice que le gritó al nieto, andá y abrí el corral. Abrieron la puerta del corral y dice que entró el caballo que habían perdido y entraron alrededor de 50 nuevos caballos. Cierran el corral y ahí tenían, ¿no es cierto?, uno amaestrado y 50 salvajes. Y que aparece este vecino, ¿no? ¡Vecino! Chinito, vecino. Y que le dice, ¡qué bendición! Mirá, ahora tenés más de 50 caballos, todo lo que vas a hacer. Dice que este chino, adentrado en años, con mucha sabiduría, le dice, bendición, maldición, solo Dios sabe. Pasaron los días y claro, había que amansarlos a los caballos. Y el sobrino comienza no sé cómo se llama acá, pero allá en Argentina se le sube arriba con las espuelas, comienza ahí a galopear con el caballo y dice que uno de los caballos era muy salvaje, pega un salto y lo tira al nieto, le cambié la historia, el nieto, y que el nieto se cae y se quiebra una pierna. Y a que no adivinan quién aparece. El vecino. Y le dice, vecino, chinito, qué maldición, se te quebró el nieto. ¿Y ahora qué vas a hacer? Con tantos caballos hay que darle de comer. Y el abuelo le responde, bendición, maldición, solo Dios sabe. La historia termina con que al pasar de los días, obviamente lo enyesaron al nieto, le pusieron ahí una tablilla, no podía caminar bien. Dice que el país, o mejor dicho, la ciudad donde él estaba, era parte de una guerra. Y que pasa el ejército reclutando nuevos soldados y reclutando jóvenes para la guerra. Y cuando vienen a la casa del chinito, dice que el nieto estaba quebrado. Entonces le dijeron, no lo vamos a llevar porque no es apto para la guerra. Y en esta escena, ¿quién aparece? El vecino. ¡Qué bendición! ¿Y qué le responde el chinito? Bendición, maldición. Solo Dios sabe. Iglesia, hay circunstancias en nuestra vida
donde aparentemente nos pueden parecer desfavorables, pero nunca va a cambiar nuestro estado de bendición. Vos y yo somos bendecidos. Necesitamos comenzar a declararlos con nuestras palabras, con nuestras oraciones. Sentir, esto no tiene nada a ver, no tiene solamente que ver con un vocabulario, tiene que ver con un estado de caminar en esta vida con la frente bien alta, con la mirada recta, firme, de saber que hubo alguien que pagó el precio en la cruz del Calvario por tu vida y por mi vida, no para que estemos en un estado de maldición, sino para que podamos caminar en un estado de bendición. Vos y yo, más allá de las circunstancias, más allá de los problemas, vos y yo somos bendecidos en Él.